Uno de los temas que más han venido impactando desde que empezó la pandemia, bueno, desde antes, pero ya de una manera mucho más exacerbada, es cuando empezó la pandemia, el desempleo. Este desempleo que ha traído la incertidumbre en infinidad de familias mexicanas y también del mundo. Pero Sofía Ruiz Ambrís lo trata a profundidad y te saludo esta mañana, querida Sofía. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Muy buenos días a todos. Fíjate que lo que acabas de platicar es una realidad total. Hace un año tú y yo platicábamos en el estudio justamente de cómo iba a impactar la pandemia en términos poblacionales o en afectaciones poblacionales y cuánto le iba a costar a México recuperarse. Hoy nos acaba de dar el INEGI información súper relevante, dio información que no puede tener otros datos, es estadística pura, es un reflejo fotográfico de lo que está pasando en México. Cierran por coronavirus más de 1 millón de negocios en México. Y esto no es más que un problema drástico, que un problema económico. Y voy a platicar por qué de manera muy desmenuzada para que podamos entender la dimensión del problema. 1.010.587 unidades de negocios en México, 1 de cada 5 tuvieron que cerrar sus cortinas definitivamente a causa de los efectos de la pandemia. De acuerdo con el segundo conjunto de resultados que nos dio el INEGI sobre la demografía de los negocios, aquí está hablando de la demografía de los negocios más que de las personas, se estima que de los 4.86 millones de negocios establecidos en micro, pequeños y medianos reportados en los censos económicos del 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, 1.010.857 cerraron sus puertas de manera definitiva. Hay un nacimiento que se tiene que también mencionar de 619,000 nuevas unidades de negocio. Esto también depende muchísimo de los vuelcos que tuvieron que dar los negocios para subsistir o de todos aquellos que se quedaron sin empleo formal, pero que tenían la capacidad de ahorro y que pudieron generar estos 619,000 negocios. De los 4.86 millones de negocios registrados en mayo del 2019, esto es importantísimo, se estima que su número se redujo a 4.47 millones a septiembre del año pasado, es decir, un 8.1% menos. Estamos hablando de números catastróficos. Pero ¿cómo se distribuyen estos negocios en formales o informales o cómo se clasifican? El 5.6% eran formales y el 12.28% eran informales. Recordemos que en México es muy importante la tasa informal. Con la desaparición de estos establecimientos pequeños y medianos, vemos una afectación estructural de la que seguramente va a ser muy complicado que pueda recuperarse la economía o que las empresas puedan recuperarse, porque significa menor cantidad de empresas, pero también menor cantidad de inversión y en consecuencia una poca capacidad para generar empleos. Esto me parece bien complicado porque de por sí la ecuación de la capacidad de emplear o de empleabilidad versus la población que tenemos en edades de ser económicamente activas nunca ha sido la mejor, o en México no ha estado perfectamente alineada. El estudio sobre la demografía nos dice que, o el mismo organismo nos marca, que los servicios más afectados o la estructura más afectada o la clasificación más afectada fueron, número 1, los servicios privados, los no financieros, después el comercio y por último la manufactura. Pero ¿cómo se toma en cuenta que 4.9 millones de establecimientos en el país son micro, pequeñas y medianas empresas? El cierre de por sí representa una crisis económica o catastrófica para el país. ¿Cómo se traduce esto en empleos? Bueno, pues según la información del mismo organismo, estos cierres definitivos generaron la pérdida de por lo menos 3 millones de empleos. Ojo, 3 millones de empleos, mientras que los comercios que continúan en operación tuvieron que prescindir de por lo menos 1.15 millones de personas. Es decir, se contrajo la capacidad de contratación para mantener para poder sobrevivir o para mantener las necesidades de funcionamiento actual. Sumando esto en total, de manera oficial, 4.12 millones de desempleos en México o de desempleados en México. Aquí, ¿cómo podemos entender la dimensión del problema? Bueno, pues el 95.4% de pymes en México son microempresas, un 3.6% son pequeñas empresas y otro 8% son
medianas empresas. ¿Esto cómo es que conforma o cómo es que se puede entender? Bueno, esto representa el 99.8% del ámbito empresarial en nuestro país. Estas empresas equivalen a una aportación aproximada del 52% del Producto Interno Bruto. Podemos entender que es la base que mueve la economía del empleo en México y son las que están altamente afectadas. Es por eso que desde que empezó la pandemia, hace un año, tú y yo lo platicábamos, Pedro, era importantísimo mantener los negocios a flote. Hoy tenemos muy buenas noticias. Estados Unidos ha hecho muy bien el sistema de vacunación. Biden entró y dijo, voy a vacunar a 100, ¿cuántos son? 100 millones de personas en 100 días y va a vacunar prácticamente el doble. Se presume que las cadenas productivas de Estados Unidos se van a ver pronto nuevamente reformadas o nuevamente en activo y que eso de antemano nos va a jalar a nosotros como mexicanos, pues porque somos un socio comercial que está al lado, pero que además es parte fundamental de las estrategias de negocio. Ojo, señoras y señores, esto no es porque México lo haya hecho bien o lo esté haciendo bien, es porque el vecino de al lado lo está haciendo bien y de manera colateral nos impacta positivamente. Esa es la información del día de hoy. Bien, qué bárbaro. Pues sí, el vecino lo está haciendo bien, nos está pasando vacunas. Se había dicho por el gobierno mexicano desde octubre del año pasado que habían hecho todas las negociaciones para tener todas las vacunas necesarias para México. Esto no resultó cierto y ahí están las consecuencias. Cuando tenemos a un desempleo que se está dando producto de una parálisis económica con una vacuna no atendida. Y fíjate lo que son las cosas. Hoy el factor económico más importante de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, no es un asunto de carácter económico, es la pandemia y la atención que sobre la pandemia se tenga que dar con la vacunación y de ahí todo podrá ser posible. Pero si no se cura el tema del COVID, pues entonces nada puede avanzar. Es que hay países que lo tomaron muy en serio y que entendieron que esto no era un problema solamente de salud, sino que tenía un problema de salud en el mundo entero, pero que en consecuencia había una problemática económica y social muy importante. Los países como Estados Unidos, que tuvieron una afectación severísima, un índice de contagio y también de mortalidad terrible, llega un nuevo presidente y lo que hace es combatir la pandemia de fondo, vacunando a todo mundo. Es por eso que ante la vacunación tan efectiva de Estados Unidos, se va a reactivar su economía y nos va a olear un poquito y ojalá que ese impulso permita que estas estadísticas dejen de ser tan abrumadoras, porque ya nos han dicho todos los estadistas, todos los analistas, que la política pública, la política nacional, el estado económico actual va a hacer que el 2021 sea para los mexicanos cuesta arriba y veníamos de un año complicado antes de que nos llegara el coronavirus sin crecimiento. Nos llega el coronavirus con un momento complicado, salimos sin defendernos y hoy estamos pues con estas consecuencias. Con estas consecuencias, querida Sofía, como siempre, gracias por este análisis y por estar aquí con nosotros en esta mañana. Gracias y buenos días y te espero el jueves. ¿En dónde? Nos vemos en Convergencia a las 8 de la noche para platicar de negocios y para hacer crecer nuestras oportunidades. Pedro, déjame decirte que tengo un año contigo en esta sección. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Estamos festejando a la distancia un año. Te abrazo y te agradezco profundamente este espacio. Es un placer para mí y un privilegio también. Gracias y buenos días, Sofía. Gracias y buenos días.